Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Ya saben, aquí lunes 22 de abril dispuestos a seguir la pista al dinero, a la inversión, a la economía española y como siempre sujetos a la tiranía de los índices. El nuestro, el de la Bolsa Española, sigue anclado en las cotizaciones del pasado jueves. Hoy no hay bolsa. Estos días de Semana Santa no ha habido bolsa, pero vale la pena que analicemos cómo fue el cierre de ese día jueves, en el que, gracias a Inditex, pues estuvimos en 9.581 puntos con 90, con una ganancia de 0,34. ¿Quiénes se destacaron en esa jornada de Jueves Santo? Inditex, que como les decía, salvó el índice de incertidumbres con una subida de 2,56% hasta 28. Mediaset, la empresa que está atrás, Telecinco, que ganó 2,26% hasta 6,80. Y ACS, la constructora de Florentino Pérez, que pues ganó un 1,07 hasta 40,37. Las tres más destacadas por sus caídas, esto vamos a ver si encontramos las que más bajan. Aquí las tenemos. CaixaBank, ¿qué pasó con CaixaBank? Pues que perdía un 1,40 en 2,956. ArcelorMittal también perdía en la sesión de jueves un 1,15%, cerraba en 21,00 y Banco Sabadell perdía 0,73% y cerraba en 1,022. Bueno, respecto a los fundamentales de la economía española, decirles que el PIB está en aportaciones de crecimiento del 0,6%, decirles que la inflación, el IPC, en datos de marzo está en el 1,3% interanual, decirles que el desempleo cerraba en marzo afectando al 13,45% de la población activa y decirles que el Euribor continúa esa marcha pues que todo lo hace posible, menos 0,112 en el acumulado de los últimos 12 meses. Y ahora ya sin más, vamos al sumario de los temas que vamos a tratar en nuestra tertulia La Barandilla. El petróleo. Estados Unidos con su veto a las compras del crudo iraní dispara el precio del petróleo a máximos de hace 6 meses. Luego veremos qué sucede con ese precio petrolero. Esto es quizás lo más notorio de lo que hemos visto en el día de el día del Easter Day, podríamos llamar, en el que solo funciona la bolsa de Wall Street, pero que ha sido, esta es la imagen del día en Estados Unidos, los Trump, el presidente y su señora, en el día de Pascua, con los niños recogiendo huevos, como ahora van a ver, en los jardines de la Casa Blanca. Esta es una imagen como la del pavo en el día de Thanksgiving Day, algo muy tradicional y que hoy siguen con verdadera pasión los norteamericanos, que quieren que les diga. Recoger los huevos de Pascua en el jardín, una costumbre que hacen también en familia. Bueno, seguimos con el sumario, porque hay un ranking nuevo interesante sobre las compañías más fuertes por capitalización del mundo. Y hay 3 compañías españolas, Inditex, Santander e Iberdrola. El liderazgo absoluto en materia de capitalización lo consigue Microsoft, que se situaba la tercera el año pasado tan solo, y que le ha arrebatado el cedro a Apple, que desde 2010 se había convertido en la empresa más valiosa del mundo. Ya no lo es. En materia de bolsa en España, pues parece que Inditex precisamente sigue ofreciendo oportunidades de compra y que Repsol reaparece con fuerza entre las preferencias de las casas de análisis. Luego veremos por qué. Hay en materia de economía general un aviso importante de FEDEA, Abrisa FEDEA, sobre la fragilidad de las comunidades autónomas españolas ante una posible y no querida, no deseada desaceleración y también por el aumento espectacular de su endeudamiento. Decirles que mañana va a repartir dividendos AENA, reparte 6,93 euros, lo analizaremos dentro de un momento, y contarles, como no, que estamos en fecha de debate electoral esta noche y que parece que el gasto y la polémica en torno al gasto público enemista a los 2 grandes del bipartidismo en España, al Partido Popular y al PSOE, al tiempo que son las pensiones y su tratamiento lo que desune a la izquierda que compite en esas elecciones. Cambiando de asunto, las renovables denuncian que las compañías eléctricas están bloqueando su acceso a las redes en lo que algunas veces ya hemos caracterizado aquí de nueva burbuja de las renovables en España. Hablaremos, como no, de IKEA, una compañía sueca muy popular que acaba de pagar una multa de 62 millones a Hacienda por diferentes conceptos que van desde el IVA a las sociedades o al IRPF entre el periodo 2010 y 2014 y se trata casi siempre de discrepancias por el tratamiento fiscal entre la matriz y las filiales.
En otro orden de cosas, el fondo Apax, propietario, por cierto, del Idealista, se ha colado en la puja por hacerse con el control de Ferrovial Servicios por 3.000 millones de euros. Marriott, la compañía hotelera norteamericana, espera que España decida de una vez un marco estable para traer sus compañías de viviendas turísticas a nuestro país. Y por último, porque aquí hablamos de la economía real, no solo de la financiera o de la bursátil, tengo que contarles que en China se han detectado casos de peste porcina y eso ha llevado a que los mercados de carne de cerdo de toda Europa, en especial en España, el de Lérida, pues tengan una situación no esperada de alzas y se han disparado los precios en poco tiempo, pues del orden de un 25% en los últimos 3 meses. Bueno, y sin más, vamos con nuestra tertulia. Muy buenas tardes, bienvenidos, don Juan Iranzo. Buenas tardes y felices Pascuas. Felices Pascuas, como se solía decir antes, ahora ya lo de las Pascuas parece que... Pues hay que recordarlo. Bueno, don Juan Iranzo ya le conocen, catedrático de Economía Aplicada. Don Miguel Ángel Cicuéndez, ¿cómo está? Pues felices Pascuas también, vicepresidente de ASEAFI y socio director de Consulae EAF. Muy bien, y antiguos y modernos... Felicitamos las Pascuas. Felices Pascuas, muy bien, así me gusta. Ya me siento, casi me siento asomado al balcón, casi me siento como Donald Trump. Bueno, ¿qué pasa, profesor Iranzo, con el petróleo? Bueno, pues como muy bien ha dicho usted, evidentemente el boicot, digamos, de Estados Unidos a Irán, pues ha tenido efectos. Pero también hay que tener en cuenta que está funcionando nuevamente la cartelización de la OPEP. La OPEP ha reducido 500.000 barriles diarios de producción de 26 millones a 25,5 en el mes de marzo. Y sobre todo lo ha soportado Arabia Saudí, el 75%. Y por otro lado, la ineficiencia de Venezuela pues también se está notando. Los cortes eléctricos ha provocado que su producción en marzo haya caído casi en 200.000 barriles diarios y haya pasado a tan solo 780.000. Por tanto, evidentemente, eso incide en el precio. Pero esa estrechez en la oferta supongo que se corregirá con la apertura de algunos pozos que por todo el mundo no eran rentables y que ahora empiezan a serlo, ¿no? Hombre, sin lugar a duda, cuando sube el precio, muchos nuevos pozos pasan a ser rentables, sobre todo en el Mar del Norte, pero muy especialmente el fracking en Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos ya produce 11 millones de barriles diarios y sigue incrementando la producción. Hoy estamos viendo que está subiendo el petróleo en general un 3%. Todavía podía tener un cierto recorrido al alza, en concreto el Brent, que lo tenemos en 74,34, podría subir hasta 84. El Texas hasta 75 he estado viendo, pero que es un corto recorrido. No apuesto porque podamos, digamos, tener una subida muy relevante, por lo cual Repsol pues podría verse este recorrido al alza. Bueno, vamos a la capitalización bursátil. Han hecho un ranking internacional en el que aparecen 3 compañías españolas, Inditex, Santander e Iberdrola, entre las más bien capitalizadas. Eso es un motivo de alegría, imagino. Y luego hay un cambio de liderazgo mundial entre las líderes, las que más valen del mundo, en el que ya Microsoft es líder absoluto, superando al anterior líder que era Apple. Efectivamente, Microsoft vuelve a ser la líder, porque lo fue hace unos años, sí. Y en concreto vale en estos momentos, o ayer, 851.000 millones de dólares, que traducidos a euros para poderlo comparar son unos 760.000. Y precisamente la primera empresa española, Inditex, con 87.000 millones de euros aproximadamente, representa el 11,5% de esa grandísima empresa. Nuestras empresas, en cualquier caso, están creciendo, eso es positivo, y estamos dentro de ese ranking de las 100 más importantes del mundo. Don Miguel Ángel. Pues sí, vamos, simplemente comentar que esas 3 empresas han tenido un recorrido al alza bastante relevante en lo que va de año, desde los mínimos que vimos el año pasado, y posiblemente, bueno, vamos a ver qué pasa con las elecciones, en concreto el domingo, para ver si este recorrido continúa o no. Pero además de lo que valen, hay que tener en cuenta lo que significan. Y en ese sentido, Inditex es la primera empresa textil del mundo, y eso yo creo que hay que resaltarlo. El Banco Santander es el segundo o tercer banco más importante del mundo. Iberdrola es la eléctrica más importante de Europa. Privada, efectivamente, claro, privada. Claro, las otras no las tengo en cuenta. Es el sector público en general. Pero aquí hay que precisar las cosas. Don Miguel Ángel, ¿qué pasa con Inditex? Precisamente se ha hablado aquí, y con Repsol, porque de un lado parece que Inditex todavía significa oportunidad de compra, y por otro lado Repsol empieza a aparecer entre las preferidas de las casas de análisis.
Pues Repsol ya ha dicho que podía tener recorrido al alza porque, bueno, todavía digamos que hasta la zona de máximos previos que ha hecho pues no ha llegado y está acompañando con la subida, con lo cual, pues si yo la tuviera, la mantendría. Y con respecto a Inditex, hemos visto en concreto que el jueves ya se acercó a la zona de 28 y yo ya le veo menos recorrido al alza en este punto, con lo cual, porque es que la hemos tenido a 23 no hace mucho y aquí yo aconsejé comprar en esos entornos, con lo cual yo me esperaría. Hombre, el maestro ya lo ha dicho clarísimamente, No. Pero en ese sentido, Inditex es una gran empresa, como decíamos hace un minuto, pero que tiene que reconvertirse en gran medida por el tema de lo que es la venta en directo en la tienda frente a la venta a través de la red de Internet. Eso requiere un ajuste y luego, por otro lado, pues Repsol se está beneficiando de esa subida del precio del petróleo que no va a bajar significativamente en los próximos meses. Iranzo, sus amigos y los míos de FEDEA han hecho hoy una advertencia que no habría que tomar como cualquier cosa. Dicen que ojo con las comunidades autónomas, que están muy endeudadas y que además son muy frágiles, caso que, como algunos barruntan, se pudiera producir una gran desaceleración europea. Hombre, hay que tener en cuenta que la deuda pública en España es un problema y también la de las comunidades. En concreto, a finalizar el año 2018 debían 293.000 millones de euros, que significa el 24,9, casi 25% del PIB. ¿Quién era la comunidad más endeudada? Pues la catalana, con 79.000 millones. Si bien es verdad que en términos relativos era un 27%, y la más endeudada en términos relativos, Valencia, con un 40%. Sin embargo, Madrid es de las menos endeudadas y de las que menos ha crecido la deuda, porque la que más ha crecido desde el año 2003 es la de Castilla-La Mancha. Esos son los datos que hay que tener en cuenta. ¿Y qué puede suceder? Pues en primer lugar, no van a subir los tipos de interés, pero sí que se pueden retraer los ingresos de las comunidades autónomas como consecuencia de un menor crecimiento de la actividad económica. Y por tanto, se pondría en entredicho la solvencia de alguna comunidad. Pero no se va a permitir, porque el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, se creó precisamente para eso, para evitar la quiebra de Cataluña y de Valencia en su momento. Mañana vamos a ver dos datos muy importantes de lo que podríamos llamar la macro mundial. De un lado, el dato del CIO. Es un dato importantísimo en Alemania. Estaban en negativo en el último CIO contrastado, pero ahora parece que algunos insinúan que esto podría darse la vuelta. Y si mañana esto se da la vuelta, va a ser muy importante, muy afianzador de los mercados bursátiles de toda Europa. Y a continuación está el índice americano de producción industrial, que ese ya sabemos que va a ser positivo, no sabemos cuánto. Mañana lo hablaremos, pero en cualquier caso, mañana esto podría tener un vuelco macro. Hombre, yo creo que la economía norteamericana va a seguir creciendo, aunque con cierta desaceleración, y la preocupación fundamental está en Alemania, que los propios responsables de su política económica han reconocido que difícilmente crecerá más del 0,5%. Lo han revisado precisamente en esta Semana Santa, el Jueves Santo. Por tanto, eso yo sí que creo que nos penaliza a todos. Y el dato de confianza, pues a lo mejor pone de manifiesto que algo puede mejorar, sobre todo la producción de automóviles, que es fundamental para Alemania. Está toda la prensa alemana pendiente de ese CIO, que como digo, conoceremos profusamente mañana. Don Miguel Ángel, AENA está por repartir dividendos mañana, reparte 6,93 euros por acción. ¿Qué le parece? Pues nada, me parece muy bien, representa casi un 4,5%, luego se restará del precio. Y bueno, pues a mí ahora mismo AENA me parece que está cara. Con lo cual, es que mire, yo lo que estoy viendo es que la volatilidad en general está bajísima. Estamos casi en zona de mínimos, no históricos, pero muy cercanos. El pesimismo es casi inexistente. Entonces, claro, cuando se dan todas estas circunstancias, este cóctel, lo que normalmente viene es una sana corrección. Y entonces eso es lo que creo yo que va a venir. Y bueno, lo dije hace 2 semanas, esto continúa, seguimos ahí en el entorno del 9.500 del IBEX, entonces bueno, simplemente creo que es momento de esperar, que no pasa nada, si es que se está muy bien esperando o se está muy bien con cobertura y cobrando el dividendo, efectivamente. Pero precisamente yo le querría preguntar a don Miguel Ángel si le parece lógico un flip-flop del 80% en una empresa que requiere de inversión. A mí me parece que es muy exagerado y que básicamente lo que pretende es dar dividendos al sector público en un momento que lo necesita, como ingresos. Tiene el 51% del capital y va a recibir 530 millones. A mí me parece que una empresa que tiene que invertir en infraestructuras por su propia naturaleza no debe dedicar a dividendos más del 65% del beneficio. Es mi opinión. Eso de ahí a que tome
posesión el nuevo presidente del gobierno español, ya se lo ha gastado Pedro Sánchez. No se preocupe usted demasiado. Sí, en un ratito. Esta noche es noche de debate, lo van a seguir intensamente aquí en El Gato, pero déjenme que comparta con ustedes dos grandes líneas generales. Por un lado, el antiguo bipartidismo, ya veremos si se consagra de nuevo, entre el Partido Popular y el PSOE, parece chocar económicamente con el gasto público, con el concepto que unos, PP de Pablo Casado y otros, el PSOE de Sánchez, tienen al respecto. Y luego, por otra parte, parece que los partidos de izquierda tienen soluciones diametralmente opuestas para las pensiones. Pero ilógicas en cualquier caso, porque hay que ser realista. En este momento, ¿cuántas pensiones tenemos en nuestro país? Pues 9,5 millones, de las que precisamente pensiones precisamente de las de jubilación, que son las importantes. No, todas son contributivas, pero de las de jubilación, que son el 62,7%, y por tanto las más caras, en 1.133 euros de media, bueno, pues están creciendo espectacularmente. Es que en marzo gastamos en pensiones 9.575 millones, que significaba un incremento del 7,1% respecto al mismo mes del año anterior. Quitando esa subida ilógica que están proponiendo precisamente los partidos políticos de izquierda del 1,6%, que fue más que el IPC, la subida es del 5,1%. Eso es insostenible. Por tanto, hay que llevar a cabo reformas para hacer sostenible y garantizar las pensiones a todos. Y cualquier propuesta que no vaya a favor de una reforma que ajuste, que permita además crear empleo, que esa es la clave. Se mantiene el modelo de reparto si se crea empleo. Y precisamente aumentando el gasto público y los impuestos no se crea empleo. Simplemente quería apuntar que, desde luego, las propuestas que hay en cuanto a pensiones por el centro-derecha, pues en general parecen bastante interesantes. La del PP, la verdad, me la he mirado en detalle y, bueno, la verdad... La austriaca, etcétera. Sí, son realistas. Son realistas. Y quería apuntarles, si me permite, que en el Club de Amigos de Intereconomía vamos a explicar la situación actual de lo que se puede hacer con los planes de pensiones y demás en una conferencia que vamos a dar, sobre la renta el día 8 de mayo. El 8 de mayo, que han cambiado la fecha. El teléfono para enrolarse en esa conferencia, 91 616 2464, o a través de pues un correo electrónico a club@intereconomia.eu. Y ahí pues se inscriben, que es gratuito. Efectivamente, este es gratuito y bueno, pues vamos a comentar las novedades de la renta 2018 y vamos a comentar lo que tenemos actualmente sobre planes de pensiones y... ¿Cómo me gusta? A lo mejor tendría que venir algún líder político a inscribirse para aprender. ¿Cómo me gusta a mí que el conocimiento, gracias a esta casa, sea gratuito? Eso me encanta. Por cierto, hablando de temas fiscales, hay una empresa muy conocida de origen sueco que se llama IKEA. Todos habrán estado torturados por esos recorridos que no se acaban nunca en los centros IKEA. Bueno, pues estos han tenido que pagar una multa bastante golosona, 62 millones de euros por casi todos los conceptos. El IVA, el impuesto a sociedades, el IRPF y el tratamiento en suma, que al parecer es discrepante con el de los señores de la agencia tributaria, en la relación entre la matriz sueca y las filiales, en este caso las filiales españolas. Por cierto, ustedes se preguntarán alguna vez, ¿qué significará esto de IKEA? ¿No tendrá que ver esto con IDEA? ¿Con la cosa de en sueco? No. Esto es mucho más sencillo y mucho más prosaico. Resulta que el fundador de esta compañía, ya fallecido, se llama Ingvas, o sea, I, Kamprad, o sea, K. Y que a esto el caballero pues le puso el nombre de su granja, que era Elmstarit, ¿vale? Ahí viene la E. Y por fin el de su pueblo, que se llama como Aguinaga, pero en sueco, Aguiniar, o algo parecido, que le acaba añadiendo la A. Así que aquí no hay más secreto, eso compuso IKEA y ahí queda la cosa. Pero vamos a la multa. IDEA, precisamente, era una empresa de electrodomésticos de la que yo fui consejero y que tuvo gran éxito en España y que patrocinaba al Atlético de Madrid, hay que recordarlo, sí, ¿no? Y ahí sí que estaba basado en la IDEA. Y luego, por otro lado, yo no conozco exactamente el delito o las características de esa multa, pero sí que hay que tener en cuenta que una de las grandes discrepancias que siempre se produce en el mundo son los precios de transferencia. Es decir, a cómo compra las filiales a la casa matriz, porque es una forma habitual de tratar de eludir impuestos, de sacar beneficios, etcétera. Y ahí está la duda, y ahí es probablemente donde la agencia tributaria se ha centrado. No, simplemente comentar la anécdota que usted nos ha dicho que comentó usted, que conoció usted al presidente. Sí, señor, yo entrevisté al fallecido presidente y fundador de la casa IKEA en Estocolmo hace ya muchos años. Y que es un ejemplo, yo creo, muy importante ahora, los automóviles y los muebles, que antes comprábamos bienes duraderos.
los ciudadanos cada vez compramos menos bienes durables y cobramos más servicios. Compramos servicios de automóvil cada vez más, por Leasing Factory, y ahora precisamente IKEA en su nuevo modelo lo que va a alquilar los muebles. Sí, sí. Bueno, hay un fondo que se llama Apax que se ha colado en la puja por una compañía importante que es Ferrovial Servicios. Esto acabará en unos 3.000 millones esa operación de venta. Y estos Apax son los de El Idealista, ¿no? Sí, sí, eso tengo entendido. He leído con usted y Electrostock. Son dos de participan en el capital, por lo que he leído. Fue creado en 1972 y es del Reino Unido y sí que está entrando en diferentes servicios. Aquí hay que tener en cuenta que es medio ambiente, recogida de basuras, mantenimiento de infraestructuras, por tanto puede ser bastante atractiva esa empresa. Sí. El precio ya no sé yo exactamente. Bueno, ahí rondará algo parecido a eso, ya se lo digo yo. Bueno, Marriott, gigante hotelero de toda América y de buena parte de Europa. Estos dicen, este es un detalle para que ustedes piensen bien su voto. A ver si me hacen un marco estable en España que me pueda fiar de ustedes y desembarco con mis empresas de viviendas turísticas, que son bastante serias y que están por toda Europa. Don Miguel Ángel. Pues sí, desde luego, no solo en las elecciones, sino también en las autonómicas y en las municipales, con todo el lío que tenemos aquí en el centro de Madrid y todas las circunstancias que se han estado dando. Crea mucho empleo. Y de hecho, pues yo he tenido cierto contacto con ellos y ¿qué es lo que solicitan? Primero, que no haya riesgo regulatorio, que sea estable la regulación, pero en segundo lugar, que sea única. Es que hay una regulación para cada ciudad, hay que conseguir la unidad de mercado, que es lo que propone algún partido político de cara a las elecciones, pero yo creo que eso es muy importante, tener las mismas normas en España, lo que parece bastante lógico y lo que genera economías de escala y por tanto beneficia a todos. Marriott es la compañía de establecimientos, viviendas turísticas más grande de Europa. Sí, sí. Y que genera una gran cantidad de empleo. Claro. Gestora de vivienda turística más grande de Europa. Sí, señor, sí, sí. Bueno, y quería hablar también de algo de economía real, de la que algunos que tienen que ver con las explotaciones agropecuarias nos agradecerán, estoy seguro. Hay una peste porcina declarada en China, lo cual ha cerrado fronteras y exige importar productos, o sea, carne de porcino, lo cual ha significado un aumento de los precios del porcino en los mercados sanos que no tienen este problema de la peste. Por ejemplo, el de Lérida, que es muy importante, donde un kilo de carne de porcino cuesta 1,366 €. Pero esto no nos dice nada, ni a usted ni a mí. La cuestión es que en los últimos 3 meses, ¿cuánto habrá subido? Ha subido un 25%. 25%. Y yo creo que eso es muy importante porque España es uno de los grandes productores mundiales. Sí. En este momento tenemos una caballa porcina más importante que el número de habitantes. Más de 48 millones de cerdos tenemos en nuestro país, lo que está generando algunos problemas incluso de contaminación en Extremadura, etcétera, de evacuación de residuos. Pero sí que es muy importante y eso es una gran noticia. La renta de esos ganaderos está aumentando un 25%. Mejorando un 25%, pues, y eso es muy importante. Desgraciado asunto de y nuestra balanza de pagos también se beneficia. Porcino a China. Usted, Miguel Ángel, quería añadir algo. Poco que aportar en este mundo. Bueno, vamos entonces a la pregunta de nuestros espectadores. Ya saben que aquí hay un correo electrónico que se llama pulsoeconómico@eltorotv.com, ahí lo ven en la pantalla, y que a través de sus escritos a ese correo electrónico nosotros elevamos a nuestros tertulianos algunas de sus preguntas. La de hoy nos la lanza Juan Carlos Barrera desde Madrid. ¿El petróleo seguirá subiendo y hasta cuándo? ¿O hasta cuánto, perdón? ¿Hasta cuánto? Pues yo creo que puede seguir subiendo y un máximo de un 10% aproximativo. Ya, pero no le veo muy preocupado por ese... Yo tampoco lo veo con preocupación porque hay una respuesta, como decía usted muy bien, ante un moderado incremento de la demanda. La oferta puede responder en Estados Unidos y en Rusia, básicamente. Y por tanto, yo creo que como muchísimo se situaría algo por encima de los $76 el barril. Pues Brent, me estoy refiriendo. Muy contestada la respuesta. Espero que usted se sienta satisfecho, Juan Carlos. Y no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí y yo les espero mañana martes a las 8 en punto con Pulso Económico, naturalmente.